Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Partida, como todas las mañanas compartiendo con ustedes entrevistas, columnas especiales de literatura, de salud, bueno, también las historias de vida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Hoy vamos a estar con una columna muy especial, ya se la voy a estar presentando. Antes, en las vías de comunicación 091 99 12 10 para comunicarse con nosotros a través de Telegram o a través de WhatsApp. Nos pueden mandar sus mensajes o si no, también a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde pueden encontrar todos los contenidos. Hoy le dije que iba a tener una especial y vamos a estar hablando del aborto. Bueno, con las nuevas cifras que han salido. También algunas propuestas que han sonado por ahí de aumentar las semanas para poder hacer un aborto. Pero para ello tenemos a María Lourdes González. Ella es médica ginecóloga y también magíster en bioética y en derechos humanos. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como verán que sale ahí Malú, me dicen Malú. No sé si sale en el Zoom, me dicen Malú. Soy María Lourdes, me dicen Malú. Así que bueno, mucho gusto, muchas gracias Carlos, un saludo a toda la audiencia. Bueno, María, estar acá vamos a hacer un repaso de lo que es la historia del aborto en el Uruguay, ¿te parece? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, mira Carlos, en realidad si nos ponemos a hacer, en realidad podríamos empezar desde el otro siglo, desde el siglo pasado, desde el comienzo de 1900, porque hemos estudiado, como tú bien dices, como ginecóloga, además me ha interesado el tema del aborto provocado desde mucho tiempo. Entonces, haciendo un poco de historia, quería saber cómo fue que llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a que en el 2012 se haya despenalizado? O también algunos le dicen legalizado. Entonces, si nos ponemos en el principio, en 1900, hablando como estamos hablando en este momento y en nuestra sociedad, de la baja natalidad, nos sorprendía ya en aquel momento, comienzo de 1900, que teníamos en Uruguay una baja natalidad en comparación con otros países. Así que, en realidad, en aquel momento, por supuesto que era, a comienzos de 1900 era ilegal, era clandestino, pero se realizaban abortos. Muchas veces, obviamente, al ser algo clandestino y con pocas prácticas médicas, seguras, por supuesto, digo médicas en el sentido de la medicina, no sí, por los médicos. Entonces, a raíz de ese número elevado y de la presión de la sociedad, a su vez, en el 1933, del 33 al 38 estuvo legalizado durante la dictadura de Terra. Tal vez les suena dictadura de Terra, bueno. En el 1938 es que teníamos esa ley que estuvo vigente hasta noviembre, si mal no recuerdo el mes, del año 2012. Eso lo tengo clarísimo, fin de año del año 2012. O sea que teníamos esa ley del 38, pero estuvo despenalizado en esa franja, en esos años. Así que se realizaban, no teníamos el número, por supuesto, era una práctica habitual y clandestina, por lo tanto, se conocía, se sabía y algunas mujeres ingresaban muchas veces con cuadros médicos, con cuadros complejos, porque se lo habían realizado en condiciones pésimas y tenían infecciones, sangrados y demás. Así que ahí llegamos hasta el 2000. En el 2000, después de la crisis del 2001, hubo un momento que hubo una cifra un poco más alta de las cifras anteriores, de los años previos. Estamos hablando de 8 a 12. 8 mujeres muertas por aborto provocado. Porque cuando dice, aumentó un 48%, sí, en números relativos, porque absoluto decíamos 8 a 12. Así llegamos al año 2004, en el cual, obviamente que los impulsos por tratar de despenalizar en aborto comenzaron desde que retomamos la democracia en el 1985.
ya ahí se presentó el primer proyecto de ley de aborto, claro, en aquel momento, en el 85, y ahí sucesivamente con los distintos periodos parlamentarios. No se llegaba al número de votos para su aprobación, y ahí quedaba, surgía el mismo o surgía otro. Bien, llegamos al 2004, en el 2004 hubo estas cifras un poquito mayores que las de años previos, se generó toda una movida por parte de varios médicos, de profesores algunos, del Hospital Pereira Rosell, y bueno, hicieron presión y lograron un decreto que lo que habilitaba era informar sobre el aborto, pero no dar la medicación, que se llamó Iniciativas Sanitarias contra el Aborto en Condiciones de Riesgo. O sea, la mujer consultaba en esa policlínica, que después la llamaron que la integraban a la llamada salud sexual y reproductiva, y consultaba allí y le decían todo, menos le daban menos darle la prescripción del medicamento. Bueno, toda esa década fue de debates muy importantes. Fíjense ustedes, en el año entre el 2004 al 2010. Recordemos nomás que en el año 2008 se presenta la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una de ellas, en la cual incorporaba el aborto, y es el famoso veto del presidente doctor Tabaré Vázquez, que no fue a la ley, no fue a la ley, fue a esos artículos, al artículo específicamente que hablaba del aborto. El resto de la ley se aprobó, es decir, dar información, asegurar los métodos anticonceptivos, bla, bla, bla. Todo eso dijo que sí, lo que vetó fue lo del aborto. Y luego se presentó en el periodo siguiente, faltaba un voto, eso es interesante saber cómo surgen estas leyes, ¿no? Porque no es que haya sido por mayoría. Faltaba un voto, se lo dio un legislador del Partido Independiente, que puso como condiciones las que tiene la ley, que son que sea antes de las 12 semanas, con una atención de un equipo multidisciplinario, con un periodo de reflexión y, por supuesto, dentro del sistema de salud. No era así, hacelo que no pasa nada. Es decir, Carlos, una mujer que aborta fuera del sistema de salud, o sea, de IB, se llaman los pasos IB1, IB2, IB3, IB4, fuera de esos pasos de reflexión, de todo, o más allá de las 12 semanas, es decir, fuera del sistema de salud y más allá de las 12 semanas, está cometiendo un delito. Bien. Así nomás, no es que, bueno, no pasa nada. Que no se denuncie es otra historia, es lo de siempre, claro, ¿no? Pero bueno, por ahí era esa introducción. Bien, y desde la fecha hasta ahora, ¿cómo han sido esos números? Porque lejos de estabilizarse, han crecido los números de abortos, cada vez son muchas más. Y todavía a colección de eso, la natalidad también bajó. Bien, Carlos, sí. Muy buena la pregunta. Algo que me faltó decir era que pensar que la mortalidad materna por aborto, le llamaban en condiciones de riesgo, en realidad eran abortos ilegales, vamos a decir la verdad. Sí, sí, en condiciones, de riesgo porque fueran del sistema, pero estaban fuera de la ley. Los 4 años previos al 2012 hubo mortalidad cero de muertes maternas, o sea, de mujeres embarazadas por aborto. Se murieron lamentablemente por otras situaciones esas mujeres embarazadas. A veces llegan al parto, hacen crisis hipertensivas, hacen, ¿verdad?, sangrados abundantes, se mueren en el parto, se pueden morir. Generalmente no se mueren en el parto, atento, después. Lamentablemente tuvimos hace unos años, con la epidemia del COVID, algunas muertes maternas, porque el COVID fue específicamente, la mujer embarazada fue específicamente sensible al COVID. Bien, dicho esto, 4 años previos al 2012 no se murió ninguna mujer por aborto. Pero era uno de los argumentos que más se usaba para la ley del aborto.
Pero Carlos, era fortísimo ese, si fue el que tanto defendieron cuando las iniciativas sanitarias. ¿Por qué surgió todo esto? Decían que era un problema de salud pública. No, lo del asunto de los derechos, del derecho de la mujer de interrumpir un embarazo y todo lo demás, surgió después. En aquel momento no se hablaba de eso, porque decían que se hablaba y decían, no, la mujer tiene derecho a su cuerpo, pero no a interrumpir o a eliminar una vida que no es la de ella, que es la del fetito. Así que abortos eran, hasta muertes eran 0, los abortos. Bueno, una cosa muy interesante, hablando de los números, que ya pasó a eso, Carlos, es que en el 2012 se planteaba también que el número de abortos había una cifra que manejaban, que era 33.000 abortos que ocurrían. En aquel año teníamos alrededor de 45.000 nacimientos, así aproximadamente. Entonces, de esos 45 nacimientos, ahora tenemos mucho más bajo, ya vamos a ver, en unos años se vino a pique, pero se decía que había 33.000 abortos. Esa cifra había surgido por un estudio, porque por supuesto al ser clandestinos no se podían registrar, no estaban registrados, por complicaciones, por mujeres que consultaban en las clínicas, yo qué sé, fueron estimaciones. De hecho, que se presentó y entonces muchos legisladores quedaban impactados, como diciendo, qué enormidad, tenemos que integrarlos al sistema. No puede ser que esa mujer vaya a una clínica, a una persona, se consiga el fármaco en forma clandestina, porque acá no se vendía, acá no se vendía como se vende hoy por hoy. Bien, entonces, de 33.000 pasamos a que en el 2012, un año después, 2013, a un año de legalizado el aborto, hubo 7.800 abortos, se registraron. Yo siempre insisto en esto, Carlos, no sabemos el número, pongamos real, pongamos por ejemplo, yo les digo, pongamos por ejemplo cuando hablamos de delitos, de hurtos, de todo, uno dice, sí, esos son los que denuncian, ¿verdad? Claro. Delitos, hurtos, rapiña, robos denunciados. Bueno, acá sucede lo mismo. Ese es el número de abortos que están registrados en el Ministerio de Salud Pública. O sea, las instituciones de salud públicas y privadas registran esto que yo les contaba, que son estos pasos, el IB1, 2, 3 y 4, y mandan los datos, como tantas cosas, al Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública es el que brinda estos datos. 7.800. Al día de hoy no, perdón, 2000, me estoy fijando justo, 2020 al 2024 ocurrieron registrados 12.350. O sea, viene en aumento. Y también ustedes pensarán, pero ¿cómo? ¿No eran 33.000? Siempre dijimos, los que nos oponemos al aborto, que esa es una cifra inflada. Claro. Absolutamente, porque en otros países que lo tienen despenalizado hace muchos años, nunca era, proporcionalmente, obviamente, nunca era tan alto. Pero bueno, esa cifra marcó mucho, hizo mucha fuerza en muchos legisladores, sobre todo los que estaban en duda, y dijeron, bueno, no, estas mujeres no las podemos dejar y las tenemos que incorporar al sistema de salud y no se pueden poner en riesgo. Igual aparte siempre con el argumento, ¿verdad? Igual lo van a hacer, que lo hagan adentro del sistema. Claro. ¿No? Claro, y siguen habiendo entonces abortos ilegales, entonces, clandestinos. Y sí, mira, no solamente, no lo digo yo porque se me ocurra, sino que los propios grupos feministas, que fueron uno de los impulsores, obviamente, de la despenalización del aborto, denuncian
esto justamente, que sigue habiendo abortos clandestinos que las llaman, los llaman a estos grupos para decir, bueno, ya me pasé de las 12 semanas, ¿qué hago? No quiero consultar en mi ciudad, en mi pueblo, porque se van a enterar todos. No quiero que se entere mi pareja, por ejemplo. Entonces, bueno, quieren pasar desapercibidas y mucho. En general, lo que más ocurre es porque están en el límite de las 12 semanas. Y si hoy hablábamos que en el límite de las 12 semanas y tiene las consultas, estas varias consultas que yo les comentaba, sobrepasa las 12. Claro. Entonces, ahí va, o sea que tenemos mayor número en estos 10 años, ya van a ser 12 años, en estos 12 años que tenemos buenos registros, vienen en ascenso, pero también cuando dicen, es un ascenso discreto, no es lo que ustedes pensaban, que los que estábamos en contra, de que se iba a disparar. Sí, atención, hay menos mujeres en edad fértil también. Claro. ¿Por qué? Porque esta baja natalidad ya se viene desde hace años cayendo. Entonces uno diría, a ver, una mujer joven con no pongamos la adolescente más pequeña, pongamos la adolescente mayor de 15 años. Puede quedar embarazada, pero la adolescente mayor de 15 años, ¿cuándo nació? Y nació en el 2010, nació en el 2005 si tiene 20. Ahí ya estaban estas medidas funcionando. Entonces ya estaba toda todo este discurso. Yo siempre pongo el ejemplo, lo uso mucho, que hubo un momento que se hizo un clic. A mi forma de ver fue ahí, después del año 2000, en el cual a la mujer que concurría embarazada se le preguntaba, ¿lo vas a tener? Claro. Esa sola pregunta ya nos dice todo. Porque si esa mujer embarazada, llamámosle, por más que no les gusta cuando uno lo pone así, esa madre embarazada, porque está embarazada, porque a ver, está embarazada, si le dio una beta positiva y tiene una ecografía que dice de que hay estar de un embrioncito o feto vivo, está embarazada. Esa mujer embarazada ya le estamos como primera pregunta diciendo, bueno, a ver, ¿estás en condiciones? Y si no, rápidamente. Yo he escuchado, Carlos, porque me han contado, y en mi práctica profesional que quiero destacar, diríamos, que yo ya de que yo me jubilé hace 2 años, o sea, yo no estoy en práctica profesional en este momento, sí. Pero bueno, hasta hace 2 años tuve 35 años de práctica profesional. En mi práctica, por eso digo, así con mucha certeza, a mi modo de ver, cambió todo después del 2000, porque hasta el discurso de que no les voy a decir que uno va a felicitar a la mujer cuando viene en una situación muy complicada, muy comprometida, que no tiene, hasta a veces no tiene pareja, no tiene dónde vivir, no tiene esto, y uno va, ay, te felicito que estás embarazada, y no tiene ni para comer. No, tampoco seamos tan ingenuos ni tan tontos. Una cosa es una cosa, otra cosa que ya le estemos ofreciendo el aborto a esa mujer. Claro. Porque con esa pregunta le estamos diciendo, a ver, si querés abortar, estás a tiempo. ¿No? Cuando viene la primera consulta. Estoy hablando siempre de la primera consulta, menos de las 12 semanas. Así que ahí se hizo ese clic, ahí tenemos y ahí comenzó también la caída de la natalidad. Carlos, tú me decías a ver si la caída de la natalidad se puede justificar por el aborto. Creemos, y en eso digo, coincidimos, aunque a veces uno no coincide mucho, coincidimos con los demógrafos y demás, diciendo, el aborto es algo, digo, que obviamente influye, pero como no sabíamos cuántos había antes, y tampoco sabemos, diríamos, si ahora hay más y por eso cayó, no podemos decir. Lo que sí podemos decir es que del 2012
2013, que empezó su vigencia, hasta ahora hay 120.000 niños que no han nacido. Porque a 11.000, 12.000 abortos por año, claro. ¿no? Es muy fácil. Son 2 estadios centenarios llenos. Eso no han nacido si, por supuesto, ese embarazo transcurría normalmente. Por supuesto, muchas veces que se aborta naturalmente, espontáneamente. Pero fíjense ustedes, entonces, bueno, que no me digan que 2 estadios centenarios llenos no influyen en la caída de la natalidad. A mi modo, a mí, y algunos pensamos, somos varios que pensamos lo mismo, a nuestro modo de ver, sobre todo los que estamos en la práctica, los que estuvimos o los que conocemos la práctica y la educación también, ¿verdad? Es tan importante los abortos como la accesibilidad a los métodos anticonceptivos, que ustedes sabrán que hay unos métodos anticonceptivos que se usan desde el 2011, 2012 a este momento, que son los implantes subdérmicos. Hay muchas mujeres que le llaman el chip. Sí. No sé si lo han escuchado. No, yo no lo he escuchado, no tengo claro esa situación. Lo colocan fundamentalmente en el sistema de salud público, en ACE, en los hospitales, en sanidad policial, militar, en el hospital de clínicas. Ese seguramente. Yo te hago así, es como que fueran unas varillas, unos fosforitos, tan chicos como 3 fosforitos o menos, se colocan en el antebrazo, abajo de la piel, y eso libera lentamente hormonas, progesterona. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la ovulación. Es como que fuera un anticonceptivo, como que toda la carga hormonal de los anticonceptivos orales estuvieran en ese dispositivo. Dura de 4 a 5 años. Y hay otra cosa que no es menor, no es nada menor, que la mujer no se lo puede sacar, porque está subdérmico, hay que hacer una pequeñita intervención para retirarlo. No es dejo de tomar las pastillas, ¿verdad? No me coloco, no se coloca, ¿verdad?, el preservativo. No, esto es la inserción, es en el sistema de salud, por supuesto, y también el retiro o el cambio también. Y el otro es el dispositivo intrauterino, que ustedes lo conocen que seguramente, que se conoce como DIU. Bien. El DIU. Esos tienen un mecanismo de acción de 4 a 5 años. Entonces, bueno, muchas adolescentes, ya hace años que se lo están colocando, adolescentes con el primer hijo, que las captan allí y les colocan diciendo, bueno, adolescente, primer hijo, no tengas otro pronto. Y con esto evitan embarazos. Así que de ahí, es decir, yo lo resumo así, tenemos menos mujeres menos mujeres fértiles. Menos mujeres porque hemos descendido la natalidad, el número de uruguayos. Decíamos, teníamos el censo del otro año, digo que más o menos, a ver si estoy bien, Carlos, unos 100.000 migrantes tenemos. Sí. De esos 100.000 migrantes, generalmente son jóvenes, sí, es cierto. Muchos, obviamente, que vienen son jóvenes. Pero esas mujeres jóvenes que vienen, adquieren las costumbres del país en donde vienen. Entonces, no es cuestión de que vienen y se ponen a tener hijos acá. Tal vez que en su país de origen sí había familias más numerosas, pero acá vienen, no saben si van a trabajar, no saben si pueden vivir, tal vez que viven en condiciones en condiciones muy, quiero decir, vulnerables, ¿no? Irregulares, vulnerables, no saben, viven en situaciones difíciles. No van a tener hijos. Aparte, seguro que van a la policlínica y le colocan un implante, le colocan un DIU o lo que fuera. De algo de esto de larga duración. Y hay otra que no es menor tampoco, que en estos años, yo estoy haciendo como una perspectiva, una retrospectiva de 20 años para atrás, ¿verdad? Que es la ligadura tubárica. O sea, a la mujer que tiene un hijo, y sobre todo que se tiene un hijo por cesárea,
se aprovecha para ligarle las trompas. Y la ligadura tubárica es irreversible. También se ha visto, en menor medida, en el caso de los hombres, una vasectomía, obviamente que también es irreversible, y se ha visto también que ha aumentado, pero sobre todo en la mujer que ya tuvo su hijo, tal vez que la agarre, obvio, mire que les quiero decir una cosa también, todo esto que estoy hablando es con consentimiento de la mujer, nada de esto se hace sin que se le informe y que la mujer firme, nada de esto, porque yo lo he visto en las historias clínicas y es de una rigurosidad absoluta. Acá se le informó, acá firmó y acá accedió. Pero se le ofrece y se lo realiza. Entonces acá tenemos menos mujeres fértiles. Entonces, bueno, eso es. Fíjate otra cosa, hablando de la natalidad, cuando empezamos con todo esto después del 2000, vuelvo a insistir, ahí a mi modo de ver, humilde, fue el quiebre mayor. Más o menos nacían unos 46.000 uruguayitos. Ahora ya bajamos la barrera de los 30.000. El año pasado nacieron 29.800 niños. Sí, el número más bajo registrado. Más bajo. 3.000 menos que el año anterior, que eran 32. Fíjense ustedes, no es menor, 33.000, o sea, venimos de un 10% menos, a un 10% menos por año, cuando los otros días me dio gracia, por no ponerme a llorar, cuando dijeron, tenemos la misma natalidad que en el 1880, no sé si lo escuchaste eso, Carlos, sí, creo que dijeron 1800, pero a ver, en el 1880 vivían 130.000 personas en este país. Claro, claro. Sí, era después de las guerras, era en plena etapa que se estaban peleando entre un bando, entre el otro, y recién estaba comenzando la inmigración. Digo, a ver, ¿cómo van a comparar en número los que nacían en el 1880 que los que nacen ahora? Con 3.300.000, casi 3.500.000. Así que el aborto por sí mismo, a mí lo que, insisto, Carlos, no solamente que el número obviamente que influye, sino que sobre todo es la mentalidad antinatalista, la mentalidad... Bueno, yo lo he visto esto en jóvenes adolescentes, de conversaciones que he tenido, que compañeritos de liceos dicen, bueno, ¿y si quedas embarazada, qué hace? Aborto. Es lo más natural, es decir ahora a los adolescentes que abortan. Pero, Carlos, ¿cómo no va a ser natural si hace 20 años son adolescentes? Yo insisto en esto. Digo, nacieron ya con la ley, con aquella ley primigenia que a ver, el decreto de lo de la salud sexual, verdadera y reproductiva, que se hizo ley, lo de el asesoramiento, y después vino la ley. Para ellos es normal. Y no nos olvidemos otra cosa. Yo he dado clases hasta hace poco también, hasta hace 2 años que me jubilé. Y los estudiantes de enfermería, yo daba enfermería, ginecología, bueno, y demás, ya lo tenían clarísimo, no podían creer cómo me puedo oponer al aborto, no podían creer que me opusiera a algo que es legal. Pero digo, ¿de qué estamos hablando? Pero me dice, pero a mí me lo dieron en clase. Y me pongo a ver, que también he dado charlas sobre salud, sobre sexualidad y sexualidad afectiva, que te decían, en tercero de liceo se les da la ley de aborto. Es un derecho sexual y reproductivo más. Pero yo insisto, tergiversan las cosas, porque a esa persona hay que decirle que el aborto en nuestro país sigue siendo un delito. Está eximido de pena si se realiza antes de las 12 semanas, cumpliendo todos los pasos, claro, todo lo que hay que hacer. El aborto, atenti, no la consulta, porque algunos creen que pueden consultar por primera vez antes de las 12 semanas. Ahí no le va a dar los plazos. Y son los líos
que muchas veces tenemos algunas denuncias diciendo, pero yo fui antes de las 12 semanas. Sí, fuiste a comenzar. Claro. A ver, en lo personal, y este es otro tema. Se supone que tiene que haber interesante. una pericia psicológica y un seguimiento antes de tomar la decisión, ¿no? Claro, pero si están todos de acuerdo, Carlos, si el 90 y... Mirá, esto es un dato que lo tengo grabado a fuego. El 96% de las mujeres, 94, 95, pongámosle redondeando, 95% de las mujeres embarazadas que consultan por aborto y que quieren abortar, cuando van al equipo multidisciplinario, ese 95% aborta. Continúa con el aborto, quiero decir. Solo el 5%, y lo hago así, los dedos de mi mano, digamos, se te retrocede con el aborto, o sea, quiere continuar con el embarazo. Un 5%, es decir, ese equipo multidisciplinario no sirve para darle otras opciones. En realidad lo que hace es recabar los datos y decirle, señora, ¿usted está segura? Y la mujer te dice, sí, estoy segura, listo. Es un trámite. A mi modo de ver, es un checklist. Porque si le propusiera alternativas al aborto, no abortarían con ese número. Y muchas, ¿verdad? Lo pensarían y retrocederían en su decisión. Entonces, esa es, por un lado, la mentalidad abortista, es decir, la mentalidad que el aborto es un derecho. Y eso es un derecho a medias, es un derecho en el sentido de que como está dentro del Sistema Nacional de Salud, se lo tiene que respetar como tal. Y lo que nos oponemos, tenemos que hacer objeción de conciencia. Claro. Listo. No hay otra. Por eso que algunas lo consideran, pero otro dice, a ver, si fuera un derecho, no estaría en el Código Penal. Claro. Y está en el Código Penal. Claro. Entonces, fuera de ese sistema, fuera de que sea atendido por un médico, la ley es clarísima. Dice médico ginecólogo. Y que es un acto médico. Esto es una barrabasada más grande que el Palacio Salvo, porque en realidad nunca se vio que sea un acto médico eliminar la vida de un ser humano. Claro. Es un disparate así. Lo hemos llevado en otros lados del mundo, sobre todo acá en Latinoamérica, que tenemos toda esta ofensiva abortista, y no lo pueden creer, que una ley diga que el aborto es un acto médico. Y en cuanto a los fármacos, por ejemplo, lo que se dice la pastilla al día después, el misoprostol, que se puede conseguir hasta en la farmacia, ¿cómo se maneja eso? Porque deben haber facilidad para algunos conseguir esos medicamentos para abortar y fármacos. Sí, porque medicamento no. Pero hay gente que lo consigue sin pasar por consulta médica. Conozco. Pero claro, Carlos, mirá, te hago, si tú me ves así, los dedos, te hago los plazos, como decíamos. ¿Qué sucedió entre el 2004 con este decreto? 2003, 2004, que empezó lo de iniciativas sanitarias, que se instauró dentro del sistema de salud, era que decían todo, pero no lo podían prescribir, no lo podían indicar, no lo podían llevar desde la farmacia. Claro. ¿De dónde lo conseguían las mujeres? Y lo conseguían del mercado negro. Pero a ver, yo no les digo que hagan la prueba, pero les quiero decir, la hemos hecho varios hace tiempo, ya ahora ya no, por supuesto, de poner misoprostol en Google y te traen el misoprostol con un pedazo de pizza, en el sentido, el mismo delivery que te lleva el chivito en 2 panes, traía el misoprostol. En el primer momento que estuvo un poco más controlado el asunto, lo traían de Brasil, y de hecho muchas, sobre todo mujeres, las pescaron infraganti, digamos, a las vendedoras, a las que hacían, porque lo traían de Brasil por 2 pesos y acá lo vendían a muy, muy caro, más o menos, bastante caro.
más o menos para que tengan idea, una dosis abortiva y anda más o menos en los $100. Una dosis abortiva, ¿no? Claro. Así que, a ver si 10, 100, 4.000 pesos, 4.500 pesos, más o menos. En eso era. Todavía sigue estando eso. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar una cosa. Acá en el Uruguay es un medicamento, ahora digo, es un medicamento muy raro. ¿Por qué? Porque es de uso gastroenterológico. El misoprostol es un medicamento que se comenzó a indicar para evitar las úlceras gástricas, las úlceras de estómago. No es lo mismo que los antiácidos, diríamos. Yo lo estoy hablando muy así, a lo criollo, ¿no? Se entiende. Que ya conocemos uno, el nombre farmacológico, y es uno de los medicamentos más vendidos, que es el omeprazol. Lo ubican seguramente, mucha gente toma omeprazol. Es uno de los fármacos más indicados y más vendidos. Entonces, claro, era para cuando ya hay úlcera, cuando ya tenés. Entonces solamente lo indicaban los gastroenterólogos. Cuando comenzó todo esto, de que vieron que se podía utilizar para inducir a un aborto, los gastroenterólogos dijeron, ni por asomo, no lo prescribimos más, indicamos otro que no tenga estos riesgos. Yo les voy a contar, ¿puedo hacer un cuento? Sí, por supuesto. Cuento no, claro. Que yo creo que es así, nunca pude saber, nunca pude comprobar si era cierto o no, pero yo se lo escuché hace 25 años a una feminista, de estas feministas de la primera ola, de la primera época, de la década de los 80, no las nuevas, aquellas feministas, que se lo escuché decir que el misoprostol surgió en Brasil, por eso lo de Brasil. ¿Por qué? Porque una mujer también del grupo feminista, o sea, digo, a ver, de ese colectivo, por eso lo hizo público, ¿no? De ese colectivo, su esposo, su pareja, su compañero, su marido, yo qué sé, tomaba misoprostol. Y ella vio en la prescripción, en el papelito que está dentro del medicamento, que decía, no se puede utilizar en mujeres embarazadas, porque produce abortos. Así, en rojo. ¡Pum! No se puede utilizar. Y ella dijo, ¿y qué me va a pasar? Y no quería, estaba embarazada, quería abortar, lo tomó y abortó. Claro. Parece de locos esto, ¿no? A veces sé que hay otros cuentos con otros fármacos que ha pasado esto, pero con otras indicaciones que no es dar muerte, ¿no? Uh-huh. Con otras indicaciones menos dramáticas. De ahí que el misoprostol se usa acá, en esta zona, en esta región, en Europa, abortan con otros métodos, claro. No con esto, con otros fármacos que hacen una combinación, después combinan el misoprostol con otro, hacen un combo que yo le llamo el combo letal, para que sea efectivo, el combo mortal, y es así. Tú dijiste, y no me olvido, la píldora del día siguiente, la pastilla del día después, no es lo mismo que el misoprostol. No es lo mismo. Es como un conjunto, como que si fuera los anticonceptivos orales sintetizados y se toman a alta dosis. Es decir, no tiene el efecto. El misoprostol lo que hace es aumentar las contracciones uterinas y con eso evacúa el útero, es decir, expulsa el contenido del útero, claro, que es el embrioncito y el feto. O feto, embriones hasta las 8 semanas, a partir de las 8 semanas de gestación es feto. Embrión, feto. Embrión primero, feto después. Y lo expulsa. Se desprende y lo expulsa. De ahí que produce dolores muy intensos. O sea, no es inocuo tomar misoprostol. No es, me estoy tomando una pastillita y chau. No, hay que decirles muy claro a las mujeres, se los hace firmar esos consentimientos que ellas firman para abortar, se les dice, estas son
tiene que tomar esto, aquello, lo otro, ocurre esto, puede tener sangrado, en tal caso consulte. Por eso digo, no es inocuo, pero esa mujer que estaba decidida a abortar y hacía unas décadas podía hacer cualquier cosa, en el sentido ir a estas mujeres fundamentalmente, ¿verdad?, con procedimientos horribles. Bueno, si le dicen tomar una pastilla, le parecerá que es cosa de nada, ¿no? Y que si puede consultar y que no le va a pasar nada. Ahí cambió la mentalidad, porque se banalizó. Yo digo el término así, se banalizó. Porque si vos le decís a la mujer, tomate estas pastillitas, te va a dar un poco más de dolor, vas a tener sangrado y cualquier cosa, consultás, vos le estás diciendo que aborte en la casa, ¿verdad? Y que no le va a pasar nada, y que después ya está. Entonces, por eso los adolescentes que tú me decís, esas chiquilinas liciales, jóvenes, te dice, bueno, si quedo embarazada, aborto, porque otra cosa, es mucho más fácil abortar que conseguir una consulta con un especialista. Increíble. Porque como está considerado una urgencia, emergencia no, urgencia, está considerado como una urgencia, te tiene que dar fecha para el día siguiente o para el otro. Claro. Yo hace 2 meses que tengo indicado una resonancia y la tengo para el mes que viene. O sea, 3 meses esperando una resonancia. Resonancia, que no se la indican a todo el mundo por cualquier tontería, porque aparte sale 1.500 pesos el ticket, no se la indican, y hace 2 meses que estoy esperando, o sea, hace 2 meses que me dieron hora para 3 meses después. Y después de ahí, pedir hora con el traumatólogo. Y después de ahí, no sé cuánto. Y para un aborto, yo le llamo aborto express, porque en realidad. Y otra cosa que no es menor en el sentido, eso les habla de cómo favorecen el aborto, porque al final son los que, es lo que la persona que no sabe todo esto entiende. Voy yo, me dan hora, voy yo no, por supuesto, va una mujer joven, embarazada, y le dan hora para el día siguiente. Y no le cobran los tickets. Porque una ley que diga es un acto médico sin valor comercial. Eso también te da la pauta de que socialmente, yo no digo que los favorezcan, pero sí hay una inequidad con otras prestaciones, que tenés que esperar 3 meses para que te vean, tenés que gastarte una ponchada de pesos en estudios, y acá resulta. Por eso de que los jóvenes que no han vivido todo esto, todo este proceso, que yo se los estoy compartiendo, creen que, bueno, que no está mal. Porque algo que te dan para el otro día, no te cobran nada, te controlan. Está ese concepto de que si es legal, no es malo, ¿no? Claro, si es legal y todavía te tratan, te acompañan, te dan no sé cuántas cosas, te llaman por teléfono para ver cómo estás, porque conozco sistemas de salud, instituciones que llaman por teléfono, como la mandan a la casa a abortar, obviamente, después la llaman para ver si todo salió bien. Entonces, ¿cuándo te van a llamar a tu casa de la mutualista para ver cómo estás? Bien, ¿y qué pensás de lo que dijo la ministra Cristina Lustenberg de aumentar las semanas creo que de 12 a 19 y 20? Bien, mira, Carlos y compañeros que están escuchando. Eso en realidad fue algo que se le escapó, a mi modo de ver, a la ministra, que lo dijo en una entrevista y se levantó y lo tomamos y después tuvo que recular. Tuvo que decir, bueno, no era prioridad, porque ella lo que dijo era, va a ser una de las prioridades del ministerio. Ahí se nos pararon, a los que estamos en esto, todas las antenas y dijimos, claro, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Modificar la ley? Para modificar la ley vamos a tener que tener debate. Fíjense el debate que estamos teniendo con lo de la eutanasia. Paréntesis, cierro paréntesis. Sí. Entonces, otro tema que te voy a llamar después. Otra vez con muchísimo Capaz que traemos gusto, Pastorino, traemos Pastorino y conversamos un ratito con él. Dale, cómo no, Pastor, fantástico, sí.
Maravilloso, Pastorino. Bien, ¿qué pasa? Entonces dijeron, ¿cuál es? Ahí va, de todo esto que yo les estoy relatando, ¿cuál es el problema? El problema es, las mujeres que llegan, las mujeres embarazadas, más de 12 semanas, entonces ya quedan fuera, ya es un lío, porque vamos a decir, la institución, cuando lo hacen institucional, no quiere quedar pegada con el ministerio. Así que quiere hacer todas las cosas dentro de la ley. Por lo tanto, si ya viene con 12 semanas, una de dos. O lo hace por fuera, como dijimos que está la posibilidad, o no lo hace y le cambian yo qué sé, y le dicen, señora, va a tener que continuar con el embarazo porque usted ya está fuera de plazo. Entonces, esa presión de los grupos feministas, y eso lo dijo la ministra, me he reunido con grupos, y de los grupos que estaba hablando eran los grupos de estos colectivos, ¿verdad? Diciendo, bueno, tienen ese problema, viene más. Así que ampliando las semanas de edad gestacional, estaríamos cubriendo a esas mujeres que demoraron en consultar, porque en realidad es demorar en consultar. Y listo. Y también, y ahí se deslizó el hecho de decir, bueno, a las 12 semanas, o sea, 3 meses de embarazo, ¿qué ocurre? Se les hace una serie de estudios, ¿no? Una ecografía muy específica, muy profunda, diríamos, ¿no? Que para ver la salud fetal. Ya estamos hablando de un fetito, ¿no? Estamos hablando de un feto. Para ver la salud, si desde el punto de vista anatómico, funcional, todo lo demás. Se llama screening o tamizaje del primer trimestre. Si da ese screening, que tiene un riesgo aumentado de tener alguna patología, digámosle, la más frecuente, una cardiopatía o un síndrome de Down, o un problema del tubo neural, tal vez que le suena el término la espina bífida. Sí. Bueno, esas 3 cositas, esas 3 situaciones son las más frecuentes dentro de las alteraciones congénitas. A esas, claro, el diagnóstico se hace con más de 12 semanas. Entonces, ¿qué pasa? La mujer que quiere abortar, porque no quiere tener un hijo, ni con riesgo, porque se están abortando, ni siquiera con diagnóstico, es decir, con riesgo. Con riesgo, claro, sí. Solo riesgo. ¿Por qué? Porque la ecografía le dio que estos valores estaban fuera de lo normal. Bueno, pero hay que yo conozco casos cercanos de mi familia que le dieron ese diagnóstico, digamos, en esa ecografía y no tuvo ningún problema. Pero claro, porque lo que ahí habla es probabilidades. Claro. Por ejemplo, me decía una chiquilina así de muy querida mía, que me dijo, mira, de que está embarazada, y que me dijo, mira, con mi edad, 38 años tengo más riesgo que si tuviera 25. Y sí, le digo yo, claro, tenés más riesgo, a más edad, más riesgo de estos defectos congénitos. Pero es 1 en 400. Claro, cuando te dicen, con 25 años sería 1 en 1600, o 1 en 3000. Ponele para más o menos, creo que sí. Estoy hablando de memoria. De 1 en 3000. Mientras que a los 38 años es 1 en 400. Claro, aumenta el riesgo. Pero estamos hablando que es bajísimo igual. Y bueno, y están abortando por ese riesgo. Así que diciendo, bueno, aumentamos las semanas de edad gestacional, hago así como que fuera un enter, ¿no? Las mando para adelante y las personas, las mujeres embarazadas, su pareja, su esposo, no sé qué, tranqui que están abortando dentro de la ley. El asunto es ese, claro, con 12 semanas, con más de 12 semanas, ¿en dónde es que se aborta? A mí, en lo personal, me tomé, esto lo dijeron en diciembre, a fines de diciembre, cuando estaban recién nombrados, no habían asumido, y generamos alguna movida diciendo, no, a ver, abran los ojos, parlamentarios, no se duerman, porque si no les van a mandar, ¿verdad?, un decreto. No tiene por qué pasar con un decreto que modifique esto perfectamente. ¿Cuántas veces se ha gobernado por decreto, verdad? Sin pasar. Miren, ya que lo nombré hoy, Tabaré Vázquez
su primer gesto fue el decreto del tabaco, en el año 2005. Fue el lunes, asumió un viernes, el lunes en la cuestión estaba el decreto que prohibía que se fumara acá, allá y acullá y todo lo demás. Y no pasó por el Parlamento. Así que se podía. Bueno, logramos, no sabemos qué es lo que van a hacer, solo que estén trabajando en las sombras, no lo han hecho público. Yo, y que ese es un medio de comunicación, yo lo que quisiera, y hemos hecho varios intentos, con que las asociaciones de personas con discapacidad, llámele en este caso asociaciones, que se llama Asociación Down del Uruguay, en este caso, tendría que movilizarse, al igual que lo hizo hace unos años. Hace unos años, con un proyecto de ley, hicieron una manifestación, yo concurrí, estoy hablando del 2000, fue antes del 2008, habrá sido 2006, 2005, por allá. Ahí está, con el nuevo gobierno, de Frente Amplista, que llevaron al Parlamento sus hijos con síndrome de Down y dijeron, nosotros queremos que vivan. Uh-huh. Y se les pararon enfrente a esos niños. Ustedes quieren que estos niños, adultos, ya eran algunos adolescentes, hoy acá no estén, porque los están incorporando a la ley. Pararon todas las rotativas, sacaron el tema de la ley. Claro. Porque en realidad a los que van a matar, sobre todo, son a los que primero van a matar niños sanos por un riesgo, por una probabilidad, y van a matar, por supuesto, a niños con confirmación de síndrome de Down. O sea, ya de por sí, tú que hoy me preguntabas, me decías, ¿está bajando la natalidad? Sí, lo que está bajando, y estudiado por la propia Asociación Down del Uruguay, es el número de niños con síndrome de Down que nacen. Que nacen, no significa que las mujeres se embaracen sino que nacen. Sí, ¿por qué? Y por esto que estamos hablando. Muy bien. Bueno, Malu, muchas gracias por habernos acompañado. Linda charla. Vamos a tenerte en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son muy interesantes y bueno, también que la gente esté informada, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, sí, discúlpenme que no esté allí, es que vivo en el Pinar. No pasa nada, no hay problema. Tenemos la tecnología que nos deja estar aquí juntos. Pero podemos estar, ¿verdad?, en cualquier lado, así que con muchísimo gusto, Carlos, y para todos a las órdenes. Siempre. Bueno. Muchas gracias y chao. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.